turn now to a major loss in the music world tonight. The gifted singer Amy Winehouse found dead in her London home. She was just 27. Kurt Cobain, the lead singer of the enormously popular rock band Nirvana, is dead at the age of 27. More now from NBC's Brian Williams. The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. The Hollywood coroner says an overdose of narcotics, police say possibly heroin, is responsible for the death of the well-known rock singer Janis Joplin. Miss Joplin was found dead in her bedroom last night. She was 27 years old. The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. Todos los seres humanos buscamos vivir en este plano terrenal el mayor número de años posible, pero existe un número que en el argot de los artistas para algunos es un número maldito, los 27 años de edad. Lamentablemente existe un club sobre esa edad al que nadie quisiera pertenecer. ¿Y sabes por qué nadie quiere una membresía? ¿Te gustaría saber por qué no es bueno entrar al famoso club de los 27? Pues bienvenidos, de Escucha Escucha. El club de los 27 es ese extraño grupo al que nadie le gustaría pertenecer jamás, pero que de alguna forma se ha mitificado con el paso de los años. La maldición sobre esta edad se empezó a popularizar por los años 70 cuando se creó la lista de los 27 años. Fue entonces cuando, en menos de un periodo de 2 años, los fans y la industria de la música tuvieron que vivir las inesperadas muertes de 4 grandes: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Todos ellos han dejado su huella en la historia del rock y la música como grandes leyendas, pero entran también al fatídico Club de los 27. ¿Pero qué es el Club de los 27? Bueno, este es el nombre del lugar al que pertenecen algunos de los diferentes músicos cuya vida en este plano terrenal terminó a los 27 años de edad. Pero morir tan joven no era el único requisito que se tenía que cumplir para tener tu membresía en este fatídico club, sino también existe otra peculiaridad: la forma tan lamentable y trágica que algunos de estos se adelantaron en el camino. Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin o Amy Winehouse son solo algunos de los nombres más famosos y representativos del famoso Club de los 27, pero no son los únicos. Aquí hay una lista de algunos de los que conforman este Club de los 27, pero hay muchos más. Está Robert Johnson, que muere el 16 de agosto del 38. Brian Jones, que muere el 3 de julio del 69. Alan Wilson, que muere el 3 de septiembre de 1970. Jimi Hendrix, que muere el 18 de septiembre también del 70. Janis Joplin, que muere el 4 de octubre también del 70. Y solo un año después, en julio, Jim Morrison muere. Chris Bell muere el 27 de diciembre del 78. Kurt Cobain muere el 5 de abril del 94. Y Amy Winehouse muere el 23 de julio del 2011. Te presentamos algunas de las muertes más impactantes de este maldito club del que nadie quiere membresía. Jimi Hendrix. La noche del 18 de septiembre de 1970, el mundo de la música se despide de Jimi Hendrix, para muchos el mejor guitarrista de todos los tiempos. Esa noche, tras muchos excesos durante un concierto de Eric Burdon, fue a una de las habitaciones del Hotel Samarkand en Notting Hill, en Londres. Después de cenar y beber en exceso, el joven Hendrix tomó unas pastillas para poder dormir y jamás volvió a despertarse. El informe forense determinó que el músico murió por sobredosis de barbitúricos y murió ahogado con su propio vómito. Pero hubo 4 teorías sobre su muerte que siguen rondando desde entonces: sobredosis, accidente, asesinato a manos de su manager Michael Jeffrey o ajustes de cuentas de la mafia. Janis Joplin. La carrera de Janis Joplin despegó en los 60, la famosa bruja cósmica, pero tuvo su punto más importante en el Festival de Woodstock de 1966. Pese a encontrarse en un momento importante en su carrera, Janis Joplin aún luchaba contra sus adicciones y trataba de ganar la batalla a sus propios demonios. El 4 de octubre de 1970, cuando su representante acudió a la habitación del entonces Landmark Motor Hotel en Los Ángeles, en la que ella se alojaba, se la encontró tirada boca abajo entre el tocador y la cama. Para entonces, Janis Joplin llevaba horas muerta y, según determinó la autopsia, murió de sobredosis de heroína. Sin embargo, su muerte despertó conspiraciones de todo tipo, especialmente por parte de Peggy Caserta, su gran amiga. Desde el principio se creyó que la muerte de Janis no fue involuntaria, por 2 razones.
la extraña posición en la que la hallaron y que también su amiga Peggy había consumido la misma cantidad de droga esa noche. Sea como fuere, lo cierto es que las jeringas que utilizó en ese momento nunca se encontraron. Siempre se especuló que quizá había otra persona en la habitación. La muerte de James Douglas Morrison, el Rey Lagarto, que dio su último suspiro en este plano terrenal el 3 de julio de 1971, aunque para muchos ni siquiera ha muerto. Ese mismo día, su novia Pamela Courson le halló sin vida dentro de la bañera del apartamento en el que vivían en París. La versión oficial dictaminó como causa de la muerte de Morrison, vocalista de los Doors, que fue un paro cardíaco producido por una sobredosis también de heroína, lamentablemente y de manera accidental. Pero no hubo autopsia que lo corroborara. Una de las frases que mejor resumen el misterio de la muerte de Morrison la pronunció el tecladista Ray Manzarek. No creo que lo vayamos a saber nunca. Y también dijo Manzarek en alguna ocasión, si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte, creando un certificado de muerte ridículo y pagando un doctor francés, poner un saco de 150 libras dentro del ataúd y desaparecer alguna parte de este planeta, como África, él sería Jim. Él sí sería capaz de llevar todo esto a un buen puerto, decía Manzarek. La única versión que se dio por aceptada fue la de la propia Pamela Courson. Pese a los escepticismos sobre la misma muerte, la joven acabó muriendo 3 años después del suceso, por lo que la supuesta última persona que vio a Morrison con vida se llevó a la tumba lo que realmente ocurrió en aquel apartamento. En el cementerio Père Lachaise hay una leyenda urbana sobre que mucho tiempo Morrison veía a las personas llegar a su propia tumba desde lejos. Incluso algunos lo perseguían tratando de entrevistarlo o conocerlo. Leyendas urbanas sobre la muerte de Morrison. La muerte de Kurt Cobain. Es mejor quemarse que desaparecer. Eso es lo que había escrito en la nota de suicidio Kurt Cobain cuando encontraron su cuerpo sin vida en el invernadero de su casa en Seattle el 5 de abril de 1994. El vocalista de Nirvana tenía un disparo en la cabeza que, por lo que a todas luces parecía, se autoinfligió. No obstante, la muerte de Cobain como un supuesto suicidio sigue rodeado de incógnitas. Su muerte no solo despertó numerosas teorías de conspiración, incluyendo el asesinato, sino que también desató una oleada de indignación y depresión entre multitud de adolescentes y fanáticos de él en todo el mundo. Por otro lado, existen algunas teorías que afirman que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio por parte de su propia esposa, Courtney Love. Las razones fueron financieras. Ellos se iban a divorciar y Courtney ya no gozaría de la gran fortuna de su esposo Kurt Cobain. Lo que lleva a creer que en esto fue que después de la muerte de Kurt, un testigo apareció diciendo que Courtney le habría ofrecido dinero, $50,000, para asesinar al cantante. El testigo fue encontrado muerto semanas después. También se encontró lo que parecía ser una nota de suicidio en un pequeño jarrón de flores diciendo, entre otras cosas, por favor, Courtney, siga adelante por Frances, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, los quiero. Otra muerte misteriosa y otro que lamentablemente entra también al fatídico Club de los 27. La muerte de Amy Winehouse, para mí una de las artistas, cantantes y compositoras más trascendentes de todos los tiempos, con un gran talento. Amy Winehouse es, por el momento, la última artista en sumarse a esta trágica y fatídica lista del Club de los 27. Su último concierto fue en el 2011 en Belgrado. Su público, al que la esperaba con tantas ansias, la abuchó al ver que ni siquiera podía mantenerse en pie debido a su estado físico y a sus adicciones con las que había estado luchando por muchos años. Un mes después, el 23 de julio del 2011, el guardaespaldas de Amy Winehouse la encontró muerta en su cama, en su casa de Camden Town, en Londres. La autopsia determinó que en su cuerpo había 416 miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre, y junto a su cadáver se encontraron 3 botellas de vodka, 2 grandes y una pequeña. Pese a su largo historial de excesos, adicciones, relaciones tóxicas y rehabilitaciones imposibles, nunca se consideró la muerte de Amy Winehouse como un suicidio, sino más bien como algo accidental. Accidentes, tragedias lamentables, incluso teorías de conspiración o solamente el desaparecer del medio del espectáculo. En fin, todo esto envuelve a este Club de los 27. Es muy triste saber que su fama se debe a todo eso y no al enorme talento que muchos de sus miembros entregaron a este mundo. Yo soy Carlos Garza y esto es De Escucha a Escucha.